¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Nuevamente, es un gozo infinito para mí estar aquí delante de Dios en primer lugar y delante de ustedes para escudriñar la palabra de Dios. Es hermoso saber que ustedes están ahí escuchando, que estamos juntos en espíritu. Y cómo quisiera yo un día que pudiéramos conocernos cara a cara. Pero bueno, si no es aquí, nos conoceremos en el cielo. Tengamos esa seguridad. Así que bienvenidos a una nueva oportunidad para conectar nuestras mentes con Dios de tal manera que Él pueda hablar a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones y que podamos verdaderamente conocerle cada día más, conocer su voluntad. Vamos a orar en este momento para encomendar nuestras mentes al Todopoderoso. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en verdad es un gozo infinito cuando ponemos nuestra mente en contacto con tus pensamientos revelados en tu palabra. Gracias, eterno Dios, porque ellas dan testimonio de Jesús, dan testimonio del carácter de un Dios maravilloso. Gracias porque a través de tu palabra podemos escudriñar con profundidad y con sencillez de espíritu tu palabra, especialmente en este tiempo de mucha confusión. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Queremos en los momentos que se avecinan terriblemente, queremos estar bien enraizados y edificados en la roca que es Cristo Jesús. Invitamos a tu Espíritu Santo para que a partir de este momento nuestras mentes puedan ser instruidas por el Espíritu Santo y nos pueda conducir a toda verdad. Pedimos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí hemos estado estudiando diferentes temas y nos hemos acercado a estudiar temas que tienen que ver con el fin de la gracia y eventos que tienen que ocurrir antes de que termine la gracia. Y es importante porque hay que estar preparados para el cierre de la gracia. Algunos temas los hemos acoplado en el espacio previo al cierre de la gracia. Pero en esta ocasión vamos con la ayuda de Dios a tocar un tema que tiene que ver después de la gracia. Cuando ya la gracia se terminó, es uno de los eventos que están contemplados después del cierre de la gracia. Hay varios acontecimientos ahí. Por ejemplo, se cierra la gracia y caen las 7 plagas. Las 7 plagas nos conducen a la gran angustia, donde el pueblo de la humanidad va a sufrir terriblemente, el planeta va a ser desfigurado terriblemente y los que sobrevivan, los sellados que sobrevivan para no ver la muerte y ver todo esto sin ver la muerte y ver a Jesús venir en gloria sin experimentar la muerte, serán protegidos milagrosamente por el poder de Dios. Estos son los sellados. En el tema, creo que fue el tema como número 20 o 21 de la serie Dejad que Dios hable,
a través de las profecías, donde tengo un tema completito sobre la ira de Dios, que tiene que ver con las 7 plagas. Así es que recomiendo que la ira de Dios tiene que ver después del cierre de la gracia. Es un tema que ya está, las plagas caen cuando ya no hay salvación, ya no hay gracia. Los que están marcados con la marca de la bestia reciben las plagas. Los que están sellados con el sello de Dios son protegidos milagrosamente. Dios se encarga de eso a través del ministerio de los ángeles. Entonces, no voy a hablar de la ira de Dios. También después del cierre de la gracia está la fase final del Armagedón. También está la angustia de Jacob y hay un decreto de muerte para el pueblo de Dios a nivel mundial. Pero, como dije, recomiendo que usted busque el tema La ira de Dios en mi canal y usted va a encontrar un tema hermoso sobre las 7 últimas plagas, que es después del cierre de la gracia. En este momento, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar sobre la angustia de Jacob. Es un tema bíblico ubicado después de la gracia. ¿En qué consistirá la angustia de Jacob? Realmente, si es la angustia de Jacob, tiene que ver con angustia que va a pasar el pueblo de Dios después del cierre de la gracia. Así que como ya oramos, vamos a comenzar analizando, leyendo Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 12. Jeremías 30, 5 al 7. Jeremías capítulo 30, del 5 al 7. Del 5 al 7. Y dice la palabra de Dios. Así dice el Señor. Hemos oído voz de temblor y espanto, y no de paz. Preguntad ahora, y mirad si el varón da a luz. Porque he visto a todo hombre con las manos sobre sus lomos, como mujer que da a luz, y han palidecido todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. ¿A qué momento se refiere? ¿Dónde va a ocurrir? ¿En qué consiste la angustia de Jacob? Me llama la atención la última línea. Dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. ¿Saben que Daniel se le presentó el mismo tema? Vamos a Daniel capítulo 12. Dice aquí, pero de esa angustia será liberado. Vean lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo, en esa gran angustia, que es en el tiempo de la gran angustia, en ese tiempo será liberado tu pueblo. Y aquí agrega quiénes van a ser liberados. Todos los que se hallen escritos
en el libro. Sabemos que ese es el libro del Cordero. Entonces aquí estos dos profetas, Jeremías y Daniel, y también Jesús habla sobre la gran angustia. En una forma bien específica, el profeta Jeremías dice que lo mismo será, en ese tiempo será liberado tu pueblo. Lo mismo dice Daniel, es la misma angustia. Pero en Jeremías especifica la angustia para Jacob. Jacob aquí está simbolizando al pueblo de Dios. Bueno, ¿cuándo? ¿A dónde se ubica la gran angustia? Y sobre todo lo que estamos estudiando sobre la angustia de Jacob. Si vamos nosotros al conflicto de los siglos, en el capítulo 40, el capítulo entero se llama El tiempo de angustia. De allí he extractado y he sacado este párrafo. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo va a comenzar esa gran angustia? Cuando termine el mensaje del tercer ángel. La misericordia divina ya no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá completado su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Todavía más. La hora de prueba es exactamente la angustia de Jacob. Existen algunos hermanos, yo conozco algunos hermanos, que dicen que ellos están seguros en Dios. No les gusta estudiar la profecía. Ay, ¿para qué estarse asustando si Dios nos va a salvar, verdad? ¿Y para qué estar ahí angustiados? Fíjense que hasta aún cuando ya el pueblo de Dios esté sellado, haya reflejado a Jesús, Dios le pone su sello, recibe la lluvia tardía, ahora va y predica el mensaje del sábado, el mensaje del tercer ángel, bajo circunstancias terribles que le va a traer oprobio, persecución y hasta un decreto de muerte. Hasta entonces el pueblo de Dios estará angustiado. Por eso se llama la angustia de Jacob. Cuidado con los hermanitos que dicen, ¿para qué andes angustiando? Dios cumple sus promesas y manifiestan una falsa seguridad. El pueblo verdadero de Dios estará angustiado hasta lo sumo, aun cuando ya esté sellado. Así es que diciendo con estos hermanitos, mejor si estudian más claramente y sobre todo estos hermanitos no quieren estudiar la profecía para no asustarse ni andar angustiados. Bueno, esa es la filosofía del pequeño avestruz, pequeño, ¿verdad? Cuando va siendo perseguido, lo que hace es encontrar un agujero, mete la cabeza y ya se siente seguro. Y todo el cuerpo está de fuera. Entonces, con todo respeto y cariño, invito a los hermanos que piensan de esta manera, que están tranquilos y todo y que no pasa nada, que analicen y tomen, si me están oyendo, tomen apuntes sobre este mensaje. Bueno, ¿cuándo? Cuando termine la obra del tercer ángel. ¿Cuándo? Cuando haya venido la lluvia tardía, se dé el fuerte pregón, el pueblo de Dios ha dado el mensaje a toda nación, tribu, pueblo y lengua, y ahora se acabó la gracia y ahora comienza la hora de la prueba terrible para el pueblo de Dios. ¿En qué consiste la angustia de Jacob? Bueno, para analizar, para saber en qué consiste la angustia de Jacob, tenemos que ir al Génesis.
¿Qué tal si vamos a Génesis y analizamos la historia? ¿Qué es la angustia? ¿Cuál fue la angustia que le tocó vivir a Jacob? Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 27, si no mal recuerdo. Génesis, ahora les confirmo. Génesis capítulo 27, exactamente. Bueno, Biblias en mano. Me gusta que se mantengan viendo si yo lo que estoy leyendo, lo estoy leyendo cabalmente de la Biblia o son algunos inventos. Algunas veces lo que hago es explicar algunas palabras, pero me apego a la Biblia. Para entender en qué consiste la angustia de Jacob, tenemos que ir a Génesis. Y cuando estamos en Génesis, vamos a estudiar parte de la vida de Jacob para ver en qué consistió su angustia. Si logramos entender eso, nos va a ser fácil determinar en qué consistirá la angustia del pueblo de Dios, denominada la angustia de Jacob después del cierre de la gracia. Así es que vamos a estudiar. Biblias en mano, por favor. 27.1. Comencemos desde ahí. Cuando Isaac envejeció y sus ojos se ofuscaron y quedó sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: mi hijo. Y él respondió: aquí estoy. Y él le dijo: ves que ya soy anciano y no sé el día de mi muerte. Toma tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y trae caza. Y haz un guiso como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que te bendiga antes de morir. Bueno, detengámonos un poquitito en el versículo 4 para entender de qué se trata. Resulta que Isaac, hijo de Abraham, se casó con Rebeca. Rebeca no podía tener hijos, por fin logró ser fertilizada y tiene, se embaraza, y cuando ya está grande, ya para dar a luz, se sabe que estos niños son gemelos. Son gemelos. Y cuando iban a nacer, eso lo pueden leer un poquito antes de esta historia, pero para entrar en el contexto. Cuando nacieron, el primogénito, el primero de los dos que nació, fue Esaú. Pero dicen que había un combate en el vientre de Rebeca, porque como que los dos querían salir al mismo tiempo. Entonces, pero logra salir Esaú. Luego del carcañal de Esaú iba prendido Jacob. ¿Ya? Entonces fue algo bien, la historia bíblica es muy contundente con esto. Bueno, nacen, y al primero que nacen tenía una diferencia bien marcada. Era como una bellotita, porque era muy velludito. Y por eso le pusieron Esaú, porque Esaú era velludo. Todo él era velludo. En cambio, Jacob, me imagino que eran idénticos, tal vez de aspecto físico, pero la diferencia era que Jacob nació lampiño o lapiño. O sea que era sin vellos, pues, ¿verdad? Entonces crecieron juntos. A uno de ellos le encantaba escuchar los relatos de Isaac,
hablando de su padre Abraham, y a él le fascinaba saber que por línea de ellos iban a ser el Mesías. Y Jacob se apegaba a esa idea. En cambio a Esaú, él era cazador, él andaba para arriba, para abajo, cazando. Él no se ocupaba en esto. Pero había, según la orden de Dios, había que dar una bendición especial a los primogénitos. Y la bendición realmente era para Esaú. Pero un día Esaú se fue a cazar y Jacob se puso a hacer un guiso de lentejas. Y Esaú venía con hambre y le dice, dame de comer. No, le dice, no, dame de comer, le dijo Esaú a su hermano Jacob. Y Jacob, aprovechando la ocasión, le dijo, te doy de comer lo que tú quieras si me vendes la primogenitura. Y como a Esaú no le interesaba ser el sacerdote de la familia ni nada de eso, le dijo, sale, dame la comida y yo te vendo el derecho a la primogenitura. Hicieron un trato de viva voz. Y eso quedó así por el tiempo. Pero ahora a Esaú, qué casualidad que se le olvidó, porque los primogénitos tenían una bendición especial, mucho mayor que los demás. Y a Esaú se le había olvidado que vendió la primogenitura. Y su padre le dice, mira, te voy a bendecir, ve y haz esto. Ni tardo ni perezoso, Esaú salió con sus instrumentos de caza a cazar y a hacer un guiso para su padre. En ese momento, cuando Isaac habló con Esaú, Rebeca, la mamá de los dos, estaba oyendo, y Esaú fue al campo en busca de caza para su padre. El 6. Entonces Rebeca dijo a Jacob, oí que tu padre decía a Esaú tu hermano, tráeme caza, hazme un guiso para que coma y te bendiga ante el Señor antes de que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que voy a decirte. Ve al ganado Ve al ganado y tráeme 2 buenos cabritos para que yo los guise como le gustan a tu padre. Y tú se los llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Esta era la bendición de la primogenitura. Y miren, Jacob todavía tenía así, aunque el nombre de Jacob es suplantador, engañador, mentiroso, farsante, usurpador. Todo eso significa Jacob. Sin embargo, tenía cosas nobles y le dice a su madre. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, mi hermano es velloso y yo soy lampiño. Si mi padre me palpa, me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición en vez de bendición. Miren, hay cosas, hermanos, increíbles. Aquí el hijo le está dando una lección de honestidad a la madre. La madre, cada uno de estos, el papá Isaac tenía preferencia por su hijo Esaú y Rebeca tenía preferencia por Jacob. Hermanos, padres, madres, no pueden haber preferencias entre los hijos. Este es un pequeño comercial, hermanos. Muchos padres, ay, que mi hijo aquí, el fulanito es aquí, es allá, engrandecen a uno y menosprecian al otro. Cuidado con esas actitudes. Eso no crea nada bueno, eso no trae nada bueno ni a la familia ni a los hijos. No se debe de alabar a uno, hay que alabar lo bueno de uno y hay que alabar lo bueno del otro. Tal vez no son las mismas cualidades, pero estos padres tenían cada uno su preferido. Rebeca había oído decir que el hijo menor se iba a enseñorear sobre el hijo mayor. Y ella estaba dándole, dizque la ayudadita a Dios
porque tal vez Dios no iba a poder, ¿verdad? Entonces ella le iba a dar la ayudadita, enseñándole al hijo a engañar a su padre, y lo planificó todo. Y todavía su hijo le dice, de repente que mi padre me descubre y lo que voy a tener es una maldición. Y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solo obedece mi voz y ve y tráemelos. Estaba decidida. Cuidado, hermanos, padres y madres, con los ejemplos. Muchas veces enseñamos más por los ejemplos que por palabra. El niño imita lo que ve. Tengamos mucho cuidado, padres, madres. Bueno, sigamos. Estos son pequeños comercialitos, ¿verdad? Porque el tema no es ese. Entonces él, el 14, entonces él buscó los cabritos y los trajo a su madre, y ella los guisó al gusto de su padre. Los dos tramando tremendo engaño. Sigamos adelante. Entonces Rebeca tomó los vestidos de Esaú. Es que el plan era terrible, hermanos. Entonces Rebeca tomó los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella guardaba en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Justicia propia, hermanos. Eso representa haber tomado los vestidos, ¿verdad? Y viste al otro para que tenga apariencia del otro. Eso hace la justicia propia. Siempre engañándose a sí mismo y engañando. Ese es otro comercial. Sigamos adelante. Y con la piel de los cabritos cubrió sus manos y su cuello. Imagínense cómo era de velludo, ¿verdad? Esaú, peludo completamente, para que ella haya puesto la piel de los cabritos en los brazos, en el pecho, me imagino, cuello, a manera que muy lista ella, ¿verdad? Queridas madres, ojo con estas historias. Entregó a Jacob, su hijo, el guisado y el pan. Y él fue a su padre. ¡Qué valor ustedes! ¡Qué valor! Pero esta historia no termina aquí. Sigamos. Y él fue a su padre y le dijo, Padre mío. Y el padre respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Miren, cualquiera, ustedes o yo, podemos decir, quiere decir, desde que el viejecito no estaba alejado, hermanos, de lo que era su mente, ¿verdad? Dice, cuando oyó, qué rápido, ¿quién eres, hijo mío? Dice. Entonces, allí, si hubiera sido honesto Jacob hubiera dicho, ya me descubrió, ¿verdad? No lo pude engañar. Bueno, padre, mira, yo soy Jacob, pero yo quiero la primogenitura. O sea, algo. Y Dios hubiera actuado, le hubiera dado, porque ya Dios lo había profetizado. ¿Cómo lo hubiera hecho Dios? Ese ya era el problema de Dios. Pero qué terrible cuando nos metemos, hermanos, a ayudarle a Dios. Vale, la primera vez, ¿quién eres, hijo mío? Él debió haber dicho, soy el engañador, yo soy Jacob, yo soy el suplantador, yo soy Jacob, yo soy el mentiroso, el usurpador, yo soy Jacob. Con humildad lo hubiera dicho. Y de repente que Dios hubiera puesto en el corazón de Isaac darle la primogenitura. Pero miremos esta historia tan dramática y terrible, hermanos. Jacob respondió, soy Esaú, tu primogénito. ¡Wow! ¡Qué terrible! Hice como me pediste. Obedecí, diezmé, prediqué profecía. Hice lo que tú me pediste. Aquí estoy.
con un vestido falso, con un carácter falso, con un carácter de apariencia. Todo eso implica esta lección, hermanos. Pero sigamos. Hice como me pediste. Levántate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces dijo Isaac a su hijo. Segunda oportunidad de que él confesara quién era. ¿Cómo la hallaste tan pronto, mi hijo? Es que mire, el viejito estaba ciego, pero no estaba tonto, no estaba loco, estaba en sus 5 sentidos. Y él respondió, porque el Señor tu Dios la puso ante mí. Diciendo que Dios le había ayudado, hermanos. Esto es terrible. Terrible. Es como cuando la persona a uno le dice, mire, ¿y por qué ella no va a la iglesia? Hermano, es que Dios sabe que tengo necesidad y estoy trabajando en sábado y viera qué bien me va. Viera cómo Dios me bendice. Mire, antes yo no tenía trabajo, ahora tengo mi trabajito. Porque Dios me ha ayudado a quebrantar el sábado. Mire, estoy poniendo uno de tantos ejemplos en nuestras vidas, hermano. Porque el Señor tu Dios la puso ante mí. Qué terrible. Involucrar a Dios en el pecado, hermanos. E Isaac le dijo a Jacob. Esta es la tercera vez en que a la que vamos a analizar. Ya van 2 veces en que él pudo decir, no, padre, mira, esto soy yo. Es que quiero la primogenitura. Es que mira, él hubiera sido honesto. Pero segunda oportunidad para que dijera quién era él. Ahora va la tercera. E Isaac dijo a Jacob, acércate y te palparé, hijo mío. Uy, ahora sí. Para saber si eres mi hijo Esaú o no. O sea que el viejecito estaba dudando porque él no podía ver directamente. Y dijo, te voy a palpar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo digo que eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? De que nos hubiéramos dicho, sí, padre, mira, yo me he puesto aquí pelitos de cabra y todo, porque yo quiero la primogenitura, que me bendigas. Pero no tuvo valor. Ya van 3 veces que Dios le estaba dando la oportunidad de no cometer ese pecado. Jacob se acercó a su padre y él lo palpó y dijo, esta es la 4ª vez. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. El viejecito estaba ahí vacilando. Lo reconoció, ahí hubiera dicho, me cachó, me agarró. Ahora sí tengo que confesar realmente que yo soy el usurpador. Yo soy Jacob. Y no lo conoció, porque sus manos eran vellosas como las de Esaú, y lo bendijo. Isaac preguntó por última vez, ¿eres tú mi hijo Esaú? Yo digo que ahí hubiera dicho, Padre mío, ya me bendeciste, pero la verdad es que no, te he fallado. Pero él respondió, yo soy. Qué terrible cuadro, hermanos. A pesar de todo esto, ahí Dios, a través de la voz de Isaac, le dio a este Dios, imagínense, lidiando con la mentira, lidiando con esta situación tan difícil. A través de Jacob, Dios quería que Jacob no pasara la angustia que le iba a esperar más adelante. Entonces Dios quiso, pero él siguió su camino. Nosotros conocemos la historia. Él tuvo que salir huyendo. Cuando Esaú llegó con el plato de comida, el padre le dijo, es muy tarde, ya di la bendición, ya no te la puedo dar.
A Esaú se le olvidó que él había despreciado la primogenitura, que la había vendido por un plato de lentejas, y se enfureció y dijo, lo voy a matar. Y Jacob tuvo que salir huyendo a donde su tío Labán, aquellos lugares lejanos para no cruzarse con la ira de su hermano. Sin embargo, qué hermoso, miren, de todo lo malo y todo lo triste que vamos a leer sobre, porque tenemos que entender esto para entender la angustia de Jacob. No me estoy desviando ¿qué podríamos decir? Del tema. A pesar de todo lo que vamos a leer, a pesar de la desgracia que cometió, el pecado que cometió Jacob, luego tuvo que sufrir por su tío Labán, le hizo lo mismo, ¿verdad? Y cuando toda la vida de Jacob, hasta en los tiempos de José, él fue engañado también, sufrió. Aquí en toda esta triste historia, hermanos, el personaje importante no es Jacob, el personaje importante es Jesús. Cuando él iba a casa de su tío Labán, huyendo, cansado, se quedó dormido sobre una piedra. Y Jacob tuvo un hermoso sueño. Miraba una escalera brillante, su base en la tierra, y tocaba el cielo, y ángeles subían y bajaban, y él pudo ver a Jesús en esa figura, hermanos, uniendo el cielo y la tierra, porque esa escalera era Jesús, que une esta tierra con el cielo, a través de él mismo. Jesús es el camino, la escalera, es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Cuando él despertó dijo, aquí ha estado la presencia de Dios, dijo él. Y yo, dijo él, voy a poner aquí un altar, una piedra, y le puso nombre a ese lugar, Puerta del Cielo. Lo interesante es que Dios quiso alcanzar a Jacob con un plan A. Y es ese plan, hermanos, cuando nosotros le fallamos a Dios, constantemente le fallamos a Dios, y Dios no nos da ¿qué podríamos decir? Un castigo inmediato. Empieza a batallar con nosotros, con el fin de que cuando seamos bendecidos, esa bendición que Dios nos da llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y aceptemos y digamos, ay, qué mala que soy yo. ¿Por qué Dios me bendice tanto? Dios merece mi obediencia, mi humillación, merece que yo le busque. Ese es el plan A. Y ese plan Dios se lo concedió a Jacob. Si ustedes leen los versículos que siguen, todos los capítulos, van a ver que Dios, bueno, en primer lugar, Labán lo engañó. Trabajó 7 años por Raquel, pero a la hora del casamiento le metió a la mayor, que era Lea. Tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel, y entonces le dio a Raquel. Y la otra cosa, que le iba prosperando. Todo lo que tocaba Jacob era bendecido. Y había que ver que este Jacob buscara a Dios de corazón en el plan A. Resulta que Jacob llega el momento, hermanos, en que ya no quiere estar con su tío Labán, y dice él, es tiempo de regresar. Fue engañado ahí y fue estafado también por su tío. Bueno, pero es la historia a la que quiero llegar es cuando Jacob decide regresar. Jacob decide regresar con todo lo que ya tenía, sus esposas,
toda su familia, sus hijos, y dice, regreso para mi tierra, para Canaán. Voy para allá. Debo de regresar. Porque hermanos, lo que hicimos mal hay que rectificarlo. Y Jacob tuvo la nobleza de venir y enfrentar lo que se tenía que enfrentar y arreglar lo que se tenía que arreglar, si es que quedaba arreglo todavía. Así es que toma toda su gente y Jacob pide a Dios en el capítulo 32 del 9 en adelante, dice, entonces Jacob oró, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. A pesar de todo, Dios estaba guiando a Jacob. Indigno soy, dijo Jacob. Aquí empieza la transformación de Jacob. Indigno soy de toda tu bondad y la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Solo con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 cuadrillas de gente. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga y hiera a la madre con los hijos. El 13, y Jacob durmió allí esa noche, y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú. Él estaba consciente de lo que él había hecho. Ahora manda un regalo para su hermano Esaú. Mandó camellos, mandó ganado, un presente, porque sabía que su hermano había oído que él regresaba y que venía como con, no sé si 300 o 400 hombres para enfrentarlo. Llega el momento en que Jacob necesita estar a solas con Dios. Jacob dice en el 32 del 22 en adelante. Quiero que leamos esta situación, esta parte de la historia de Jacob. Tomen sus Biblias y lean conmigo. Aquella noche, Jacob se levantó, tomó a sus esposas, sus siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y Jacob se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta el amanecer. Leamos toda la historia y luego vamos a comentarla. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo, el plan B, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. El varón le dijo, déjame que raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Desde cuándo Dios había querido que Jacob confesara quién era él? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dijo, y el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, por fin, después de más de 22 años, Jacob dice, yo soy el suplantador. Yo soy ese ser despreciable. Yo soy Jacob, el mentiroso. Yo soy. Por fin Dios escucha la confesión del nombre de este hombre. Y él le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel, luchador con Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, por favor dime tu nombre. Él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre?
y lo bendijo allí. Y Jacob llamó a ese lugar Peniel, rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y mi vida fue librada. El nombre que Dios le puso fue Israel. Miren, hermanos, esta angustia que pasó Jacob la va a pasar el pueblo de Dios. Lo interesante de esta historia es que en primer lugar Jacob se queda a solas con Dios. Muchos se sienten inseguros si no están en la iglesia adorando. Muchos sienten que tienen que estar en algún lugar con todos juntos. Hermanos, para todo hay un tiempo. Hay un tiempo en que hay que estar juntos, pero hay un tiempo en que Dios está planificando lo que Satanás a través de la pandemia ha tratado de tumbar la fe de muchos. Ese es el momento de estar a solas con Dios, hermanos, teniendo una experiencia única y especial con Dios, si queremos salir victoriosos. Punto número 1. Punto número 2. El varón le dijo, no puedes verme de día, está saliendo el alba, suéltame. Cuando Jacob supo con quién estaba peleando, hermanos, no permitió soltarse y le dijo, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. ¿Y cuál era la bendición? Aparte del perdón, hermano, cambiarle el carácter. Cambiar el nombre es cambiar el carácter. Ya no te vas a llamar lo que has sido siempre, te vas a llamar Israel. Tu carácter ha sido transformado porque has peleado con Dios y has vencido. El varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el Señor no se lo dijo, pero Jacob pudo saber con quién estaba peleando. Antes de la confesión, Dios tocó un muslo. Y la historia bíblica dice que él quedó renqueando para toda la vida. Hermanos, no permitamos el plan B de Dios. Porque a veces para salvarnos, Dios tiene que acudir a medidas extremas. Permitamos confesar nuestro carácter defectuoso, nuestros pecados, antes de que el Señor nos humille. Interesante, me llama la atención el personaje, hermanos. Aquí Jesús, un Dios todopoderoso, el que comanda los ejércitos del cielo, el Dios que se hizo carne, el Dios que nada lo puede contener, que es todopoderoso, dejándose vencer por un ser humano. ¿Lo entendieron, hermanos? Dice, porque has peleado con Dios y lo has vencido. Venció a Dios. Dios es maravilloso, hermanos. Miren, la única manera de poder vencer a Dios es a través de la humildad, del arrepentimiento humilde. En Patriarcas y Profetas, la sierva de Dios dice que si hubiese habido un poquitito de orgullo, así reservadito, en Jacob cuando él dijo, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido, si hubiera habido un poquitito de orgullo, hubiera sido fulminado. Pero estaba cero orgullo. Y otra cosa, hermanos, ojalá que nosotros, a veces por estar viendo el internet, por estar viendo la película, por estar viendo cualquier cosa, no estamos a solas con Dios. Es necesario estar a solas con Dios. Pelear con Dios es afianzarnos de Él, de su gracia, de su misericordia, y no soltarnos de Él, aún en lo peor de la lucha.
qué Dios más maravilloso. Protegió la vida de Jacob, lo perdonó, lo restituyó, le da un nuevo nombre, le da un carácter nuevo, y al final Jacob dice: vi a Dios cara a cara y mi vida fue librada. En este momento, hermanos, a Jacob no lo atormentaba realmente Esaú. Lo atormentaba que Dios no lo hubiese perdonado. Le atormentaba no tener la gracia y el perdón de Dios. Si él estaba seguro de que Dios estaba con él, él no tenía miedo a su hermano ni a los 400 que venía con él. Lo que lo atormentaba es estar desposeído de la gracia de Jesús. Hermanos queridos, qué experiencia de Jacob. Qué angustia. A Jacob sentía morir. Y lo tremendo de este hombre, que no se soltó de Dios para nada. Los grandes hombres en la historia, esa es la clave para vencer, hermanos. Sienta gozo estudiar la palabra, dedicar tiempo a la oración, a confesar el pecado, a escudriñar nuestras vidas, que eso sea un gozo. No, tenemos que ir al culto. Algunos, por eso es que nunca prosperan en su vida y nunca son transformados, nunca tienen de Dios un nombre nuevo. Podríamos entender ahora, a través de la experiencia de Jacob, cuál fue la angustia de él. Sin embargo, vamos a hacer una comparación. Vamos a volver a nuestro tema. ¿En qué consistió la angustia de Jacob? ¿Y en qué consistirá la angustia del pueblo de Dios, llamada la angustia de Jacob? Vamos a tratar de resumir esta parte. Número 1. La angustia de Jacob consistió por enfrentar la ira de su hermano Esaú en un principio. Eso lo asustó, vamos a decir. Pero a medida se acercaba, la angustia fue creciendo a otros niveles. ¿En qué consistirá, a la par de esto, la angustia del pueblo de Dios al acabarse la gracia, estar viendo las plagas caer y los impíos echar la culpa al pueblo de Dios, que por ellos, por no unirse y por estar transgrediendo la ley de Dios, entre comillas, al no guardar el domingo, son ellos los culpables? Mire lo que dice: la angustia de enfrentarse a las plagas por las consecuencias del pecado después de la ley dominical. Saben, hermanos, que algunos, digamos, del pueblo de Dios, hasta que no abran el chorro, hasta que las plagas estén cayendo, van a estar como angustiados. Por eso digo, aquellos hermanos que se sienten tranquilos ahorita, que todavía hay que vencer el pecado, pero como si nada, creer en Jesús, eso es todo lo que tenemos que hacer. Hermanos, el pueblo de Dios estará angustiado aun cuando ya hayan sido sellados, aun cuando ya estén viendo las plagas. El pueblo de Dios estará en angustia en el momento y dirán: ¿será que yo ya he sido perdonado todos mis pecados? ¿Será que no voy a recibir las plagas? Hermanos, el creernos seguros ahora que todavía tenemos pecados que confesar y de qué arrepentirnos, no vaya a caer en una seguridad carnal, hermanos. ¿En qué otra cosa consistió la angustia de Jacob? El pecado abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que había puesto a él y a los suyos en semejante trance. ¿Quién era el culpable de que viniera Esaú con cólera a matarle toda su familia? El culpable había sido él. Mire en el caso del pueblo de Dios esta parte.
Los fieles sellados se culparán de haber predicado tan duramente y ver a sus familias perseguidas. Pensarán que no debieron haber sido tan fervientes. Hermanos, otra vez esa seguridad de, sí, viene el reseteo económico, sí, pero ¿para qué está la fe? Basta creer. Hermanos, ¿está seguro que usted no tiene pecado en sí mismo? Cuando los siervos de Dios bajo la lluvia tardía salgan a retumbar el mundo con el mensaje de justificación por la fe, donde hay que salvar al mundo entero, los que vayan a ser salvos predicando sobre la observancia del día sábado, esto acarreará persecución. Y cuando estén perseguidos ellos y sus familias y no tengan que darles de comer porque van a ser probados, no abandonados, Dios proveerá para ellos. Pero esto causará angustia y se van a decir, si no hubiéramos sido tan fervientes, tal vez no estuviéramos en esa. Hasta ese momento, hermanos, la sierva de Dios es clarita. Después de la gracia, el pueblo tendrá una angustia tremendo. Y esto todavía no, falta lo último. Vamos a la tercera parte. Dice, ¿en qué consistió la angustia de Jacob? La angustia de saber si Dios le había perdonado todos sus pecados. Por eso digo, en este momento la gracia no se ha cerrado, porque todavía no hay ley dominical. La gracia no se ha cerrado. Todavía hay vestigios de que todavía Dios está deteniendo los vientos. Pero hermanos queridos, si en este momento usted no revisa su vida y comienza a confesar toda su vida de pecado, y usted cree que ahorita no tiene nada que confesar, es un adventista y todo está bien, guarda el sábado, todo está bien, no estudia la profecía porque no la estudia, pero todo está bien. A Jacob la angustia más grande es saber si Dios le había perdonado todos sus pecados. Veamos esto en el caso del pueblo de Dios. Dice, aunque ya han obtenido el sello de Dios, Satanás les dirá que no ha sido perdonado sus pecados. Esto que están fuera del favor de Dios, no sabe si el pecado realmente ha sido perdonado. Y estoy hablando de los sellados. La sierva de Dios está hablando de los sellados. Saben que si leen todo ese capítulo que les dije al principio, el tiempo de angustia, léanlo en el conflicto de los siglos. Dice que Satanás, dice la sierva de Dios, que Satanás traerá a la mente todos nuestros pecados. Y dirá, acordate cuando hiciste esto, acordate, es demasiado lo que hiciste, no, tus pecados no es suficiente, no ha sido perdonado, acordate en tal hora, en tal fecha. Hermanos, Satanás lleva un recuento de nuestros pecados. Y en su momento va a agarrar esos registros y nos va a estar diciendo al oído esto, por eso no eres salva, por eso la sangre de Jesús no te alcanzó a perdonar. Hermanos, esa va a ser la angustia mayor del pueblo de Dios. Hermanos queridos, fíjese que la angustia se va a liberar al final, esa angustia después del cierre de la gracia, cuando estén cayendo las plagas. Pero esa angustia debe de haber comenzado ya en nuestras vidas. El tener confesado los pecados es la parte más importante. Hermanos, mire, nos angustian la vacuna, nos angustian las plagas, los terremotos a la orden del día. Todo nos angustia, si es que nos angustia. A algunos nada les angustia, hermano. Pero la única angustia válida en este momento es la angustia de no haber
confesado todos nuestros pecados. El pecado confesado será perdonado, pero el pecado inconfeso, hermano, ahí está brillante en los libros de los pecados. Así es que esta es la angustia de Jacob. Depender de la misericordia de Dios es lo único que puede consolar en medio de esta gran angustia. Al corazón humilde, lleno de angustia, Dios lo librará. ¿Cuál fue? Esta fue la experiencia de Jacob, mis queridos hermanos. Fue algo tremenda esa angustia. Y esa angustia la volverá a pasar el pueblo de Dios. Dice, ubicación. Ya vimos que la angustia de Jacob después que termine el mensaje del tercer ángel. Dios librará a su pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, pregunto yo, hermanos, en este tiempo en que estamos nosotros, ¿tiene usted la seguridad de que usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Habrán adventistas del séptimo día que estarán adorando a la bestia, y al adorar a la bestia adorarán a Satanás en el tiempo en que corresponda el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué seguridad tiene usted? ¿Qué seguridad tengo yo de que mis nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero? Yo le voy a decir algo, hermano. El pueblo de Dios laodicense está engañado. Cree que por tener simplemente las doctrinas, piensa que ya lo hizo todo. Se va el sábado a la iglesia bien pintados, con pulseras en las manos, se va con vestidos deshonestos, con joyas, y ahí estamos desafiando la pandemia, pero de acuerdo al mundo. ¿Será que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, hermanos? Miren, vamos a ir al libro de Apocalipsis 13. Vamos a partir de aquí. Habrá mucho. La sierva de Dios dice que la inmensa mayoría de adventistas del séptimo día estarán en las filas del enemigo al final. También dice, no todos los que guardan el sábado serán sellados. Póngale que yo guardo el sábado, hermanos, pero me visto como se viste el mundo, me unto lo que se unta el mundo, me pongo los adornos, pulseras, aritos, anillos, como se pone el mundo, pero guardo el sábado. Tengamos cuidado con esos razonamientos, hermanos. Nosotros creemos que Dios nos va a disculpar, que Dios se va a acomodar a como yo pienso que debo ser salva. Mire lo que dice Apocalipsis 13:8. Y la adorarán a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos, excepto cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Allá Daniel dice, y en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Vendrá gran angustia, pero en ese tiempo será liberado tu pueblo. Aquí dice que todo mundo adorará a la bestia. Todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, muchos adventistas pasan a decir, mire, yo ya, gracias a Dios, soy bautizado o soy bautizada.
Yo, por ejemplo, mi persona, me bauticé a los 11 años. Y yo pensé que ya con el bautismo, eso ya lo tenía hecho todo. Yo era un adventista. Y la vida me ha enseñado, hermanos, que hay partes de mi vida que no estuvieron bien. Yo he tenido que pedir perdón al Señor, y se lo digo de veras, desde pecados que yo me acuerdo desde 4 años y medio más o menos. En las noches yo le digo como David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque nosotros decimos, cometí tal cosa, pero con olvidarlo, con eso, ay, ya, ¿para qué me voy a estar martirizando? Pero no lo ha confesado. No le ha dicho al Señor, cometí este y este y este pecado. Hermanos, Dios no puede ser engañado. Si usted no confiesa el pecado con nombre y apellido, su pecado está vivo ahí. Miren lo que dice. Éxodo 32. Éxodo 32 y 33. La palabra de Dios nos orienta en este caso. Dice, te ruego que perdones su pecado. Este es Moisés intercediendo por el pueblo, por el becerro de oro, y Moisés da a conocer el carácter muy parecido al de Jesús. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Tremendo, pero no estamos estudiando a Moisés. Aquí Moisés también habla de que el nombre de él estaba escrito en el libro de la vida. Que tú has escrito, dice, si no perdonas el pecado, ráeme. Y miren la respuesta de Dios. Y el Señor respondió a Moisés, al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. ¿Al que qué? Al que peque contra mí. Muchos de nosotros creemos y luchamos por tener nuestros nombres escritos en los libros de la iglesia. Aunque la iglesia ya anda por otros rumbos doctrinales en forma oficial, pero creemos que tener nuestros nombres pegados a los libros de la iglesia, eso es símbolo de salvación. Escondiendo muchas veces pecados que solo Dios conoce y nosotros mismos. Tratando de dar una apariencia de piedad. Tratando de aparentar que somos cristianos. Y algunos ya ni lo aparentamos. Ya nos hacemos mundanos de una vez, hermanos. Comemos lo que el mundo come, oímos lo que el mundo oye, jugamos los juegos de Nintendo que el mundo juega, nuestras mentes poseídas en eso, nada de estudio de la Biblia, usamos lo que el mundo usa, las modas, joyas, ya ahorita ya estamos confundidos con el mundo. Y todavía sí creemos que somos parte del pueblo de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Aquí dice, al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. Ahora yo pienso y digo, si usted dedica más tiempo, por decir algo, a ver a Rambo, la televisión, las chiquilladas, las novelas, ¿está poniendo a Dios en primer lugar? ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra de Dios? ¿Será que porque nos vamos pareciendo a lo que observamos? Usted pasa solo jugando y jugando y jugando, va a estar todo su mente ahí. Hermanos, debemos aprender a tener la mente de Cristo. Y yo digo, ¿hemos pecado o no hemos pecado? Este día, ¿hemos pecado o no hemos pecado? ¿Hemos mentido o no hemos mentido? ¿Hemos codiciado o no hemos codiciado? Nos hemos amado demasiado a nosotros mismos que nadie puede decir nada de mí porque yo no lo soporto. Eso es amor a uno mismo, eso es idolatría. Al que peque contra mí, a ese raeré
de mi libro. Yo llego a la conclusión, de acuerdo a la Biblia, que mientras la gracia no se cierre, yo tengo pecados que liberar, que vencer por la gracia de Jesús. Así es que en este momento yo creo que todos hemos pecado. Ahora, ¿qué hace usted? Ay, sí, le hice mala cara a fulano, yo sé que eso no está bien, pero yo me hago loco, me olvido de eso. ¿Verdad? Con olvidarlo creemos que ya arreglamos el asunto. ¿Cuál sería la actitud correcta para que nuestros nombres no estén borrados del libro de la vida, hermano? Delante de Dios, con un espíritu humilde y humillado, tenemos que decir: Señor, te fallé. Le hice una mala cara a la persona, le contesté mal a mi papá, me peleé con mi mamá, desprecié el consejo tuyo. Señor, perdóname, esa actitud no estuvo correcta. Por favor, ayúdame, Señor. Y el Señor inmediatamente mantiene nuestros nombres escritos. Pero si nosotros no confesamos el pecado, hermanos, aún los pecados, fíjense, hace ya mucho rato, tenía 4 años y medio más o menos, cuando mi papá me llevó a mí a visitar a unos amigos allá en mi país, chiquita yo, y yo nunca había visto unos trastecitos de aluminio, eran unas ollitas tan preciosas, y me llevó, y yo estuve jugando con mi amiguita de mi misma edad, pero yo, en primer lugar, ay, qué cosa más linda, yo nunca había visto esos trastecitos tan lindos. No han de creer, tomé un pañuelito como a cambia, y yo, mire, agarré 2 trastecitos, los envolví y los fui a dejar debajo del asiento del camión de mi papá. Y cuando yo no había nadie, yo jugaba con esos trastecitos, pero dentro de mí había algo que hacía pum, 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 el corazón. Y yo le conté en confianza a mi hermanito mayor, y mi hermanito mayor me extorsionaba, porque me decía, mi papá decía, hay que hacer esto, uno hace esto, el otro hace el otro. Y me decía mi hermano, ¿te tocan las 2 cosas? No, a ti te dijeron, no. Y mi hermano me decía, le voy a contar a mi papá lo de los trastecitos. No, porque yo sabía que si mi papá se daba cuenta era cosa seria, los hinchazos ardían. Para no hacerles larga la historia, yo recuerdo que por fin mi papá se dio cuenta de ese asunto y me llevó a pasar la pena de ir a regresar esos asuntos y a pedir perdón. Y yo me acuerdo que oramos. Y a mí eso se me olvidó, vea, de chiquita. Yo grande dije, yo me acuerdo que yo robé. Y he tenido, hermano, ya de adulta, yo me acordé de eso y he tenido que hacer mis arreglos. Porque pecado que se nos ha olvidado, pidámosle a Dios que nos los vuelva a recordar, hermanos. Ya perdonados, ya olvídese de ese asunto. Pero hay que hacerlo. En Conflicto de los Siglos, en la página 597 dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables. Ahora es el momento de encontrarnos y de luchar por permanecer afianzados de Dios. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesión a la vista del Dios Santo. Todos los pecados tienen que haber sido confesados antes del cierre de la gracia, porque así cuando nos agarre esa angustia, lo único que va a calmar nuestros ánimos será depender de la misericordia de Dios, sabiendo que nos ocupamos el tiempo necesario previo al cierre de la gracia a confesar el pecado. Nada refrena ya a los malvados. Satanás domina por completo a los impenitentes, empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido.
El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los malos han dejado de concluir su tiempo de gracia. Nuestros pecados deben estar confesados antes de ese momento. Dicen, el mundo entero será envuelto en la ruina más espantosa que las que cayeron antiguamente sobre Jerusalén. Ay, hermanos, las catástrofes, pestes, huracanes destruyendo, erupciones, terremotos terribles, más las plagas que comienzan a caer. Solamente haber confesado nuestros pecados oportunamente sostendrá al pueblo de Dios en aquel momento. El poder que acompañe la última amonestación, el fuerte pregón, enfurecerá a los malvados y Satanás despertará odio y persecución contra ellos. ¿Qué tipo de aflicción será para el pueblo de Dios? Y aquí viene. Dice en el Conflicto de los Siglos, página 599, el pueblo de Dios se verá sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamada la angustia de la apretura de Jacob, según Jeremías 35-7. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Esta angustia deberá pasarla cada hijo de Dios en forma individual. Hermanos, qué lindo sería que ahí estuviera alguien para apoyarnos, pero esta batalla, desde ya, hermanos, esta batalla hay que lucharla a solas con Dios. Es lindo estar reunidos, es hermoso estar conviviendo con los que creen igual, pero a la hora de la prueba será individualmente. Angustia al enfrentar las plagas. Dice también, mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite tentarlos. Aún ahí, hermanos, después del cierre de la gracia, Dios le permite tentarlos rigurosamente, probados. El recuerdo de su pasado hará decaer sus fuerzas, sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden recordar en toda su vida. Muchas veces por lo que hacemos decimos, yo hice esto, yo hice el otro, yo fui aquí, yo fui allá, yo soy aquí, yo hice por allá. Hermanos, el verdadero pueblo de Dios sentirá que no hizo nada, sino que todo lo hizo la gran bondad y misericordia de Dios. El recuerdo, dice, Satanás tratará de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado y de que las muchas de sus impurezas no serán jamás lavadas. Mire qué tortura, hermanos. Uno queriendo afianzarse de Dios, queriendo y con aquella seguridad, yo confesé mis pecados y Él se los va a estar recordando. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Qué momento más terrible, hermanos.
Esa angustia de Jacob, si queremos ganarla allá, tenemos que empezarla a pelear aquí, en este momento, en estos días. Es verdad que el pueblo de Dios será rodeado de enemigos que tratan de destruirlos. Sin embargo, la angustia que sufren no depende del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Esa prueba será superada. Lo que temen es que no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Esa es una promesa de Dios. Y es una promesa para el pueblo en el tiempo de la angustia de Jacob. Por eso yo digo, hermanos, si aquellos que ya fueron sellados, que ya no pueden pecar, van a tener todavía esa aflicción, ya sin pecado, ya perdonados, pero Satanás los azotará hasta el último tramo de la prueba. ¿Qué hay de aquellos que ahora no sentimos temor por nada? No sentimos que hemos de mejorar el carácter, de ser cambiados, de ser transformados. No, así como estamos bien. Tenemos nuestra propia religión que domina nuestras mentes. Hermanos queridos, ¿será que esa actitud es correcta? Si usamos un poco la Biblia, la lógica, si va a haber angustia allá para los redimidos y sellados ya, ¿cómo no sería ahorita la angustia que debería de dominar nuestras almas, luchando por vencer lo que no hemos podido vencer, aferrándonos a Dios como Jacob? No te soltaré hasta que no me hayas hecho vencer este pecado. Actitud de ellos ante tan terrible prueba. ¿Pasarán esta prueba? Ya están sellados, pero ellos están ahí en lucha. Leamos, porque sí hay esperanza para ellos. Su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios. Su único amparo debe ser su oración constante. Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento. Es una lucha realmente. Satanás les dice no va, y él dice, Señor, pero yo me arrepentí. En aquel momento te confesé y tú me perdonaste y sentí esa paz. Van a estar en lucha con Dios también. Sufren numeroso, dice, afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento de sus muchos pecados, reclamando la promesa del Salvador. Eso hacen ellos. Su fe no decae. Sus oraciones no reciben inmediata contestación. Parece que Dios guarda silencio por un momento. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperante, no dejan de orar. No dejan de orar. Se aferran del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel. ¿Se dan cuenta? Es una lucha hasta el final. Y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Esa lucha, hermanos, debe ser ahora. El que venza ahora, vencerá por lógica allá, por muy angustiosa que sea la prueba, pero ya es un vencedor.
Hay que vencer a Dios ahora con humildad, con confesión del pecado. Si Jacob no se hubiese presentado no se hubiera arrepentido primeramente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de la primogenitura, Dios no habría escuchado su oración, ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Humildad, hermanos. Arrepentimiento genuino. Esa es la fórmula para vencer a Dios. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios guardase pecados aún inconfesos, cuando estén atormentados por el temor y la angustia, serían aniquilados. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que los libere. Yo no sé cuántos estarán engañados creyéndose adventistas aún después del cierre de la gracia, creyéndose pueblo de Dios, pero con pecados que no lograron confesar antes del cierre de la gracia. Ahora, no sentir verdadera contrición ni horror por el pecado hoy nos podemos sentir preocupados de que no vamos a sobrevivir a la angustia de Jacob. Ahora, ¿qué deberíamos hacer hoy? Hoy, en este momento. Esa batalla de la angustia de Jacob, la última parte será liberada después del cierre de la gracia, pero esa batalla tiene que empezar a darse hoy. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, si queremos vencer, tenemos que empezar a vencer hoy, en este momento. Dios no tiene límite de tiempo, hermanos. Es decir, previo al cierre de la gracia. Es este momento, este día. No posterguemos nuestra situación con Dios. Dice también en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Puede Él hacerlo? Claro que puede hacerlo. Lo que yo haga, mis donaciones, el que yo predique, el que yo diezme, el que yo reparta libros, eso es lindo, es hermoso, es parte de la vida cristiana. Pero eso, hermanos, si no va con un arrepentimiento genuino y un cambio de conducta y una transformación en nuestras vidas, si no va con un reflejar de Jesús, con humildad, manso y humilde de corazón, difícil, hermanos. Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Todo pecado que es contra Dios se debe confesar a Dios. Pero si hemos cometido pecados abiertos, públicamente hay que confesar el pecado. Cuando se ha dañado a una persona, ese daño se debe de arreglar con la persona perjudicada. Si seguimos engrescados, hermanos, si seguimos empleitados, si seguimos odiándonos, hermanos, ¿qué virtud
virtud del carácter de Jesús es ese. Es ahora que debemos vencer. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que ha agraviado, vaya. Hermanos, el tiempo es relativamente corto. No tenemos garantía, hermanos, no tenemos garantía de que lleguemos a medio año. No sabemos, hermanos. Lo único que sabemos es que si día a día, momento a momento, debemos estar en armonía con Dios, y pase lo que pase, venga lo que venga, esa es nuestra seguridad, nuestro Dios salvándonos. Los tiempos, conflicto de los siglos, página 605. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿Tiene pruebas ahorita, hermana? Bueno, siga orando, aférrese a Dios. El período de prueba les es dispensado a todos para que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante, resuelto, humilde. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración y oportuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como Él lo hizo, y que serán los sinceros como Él lo fue, tendrán buen éxito como Él lo tuvo. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo van a conseguir. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? Cuán pocos cristianos son los que suspiran por Dios con ardor hasta tener todas las facultades del alma unidas a Dios. En aquel tiempo de prueba, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nuestros pecados, deberíamos tratar de perfeccionarnos en Cristo Jesús. Hermanos queridos, ¿qué más vamos a esperar para buscar a Dios de todo corazón? Es ahora en que debemos abrazar a Dios, hermanos. No despegarnos de Dios, porque grandes sorpresas nos esperan durante este año. Realmente para el pueblo de Dios son sorpresas, pero para el mundo sí. El mundo sigue su rumbo. El mundo no se detiene. Queridos hermanos, este es el momento. Luchemos con Dios. Hay algo que a Dios le fascina, es dejarse vencer por un espíritu contrito, humillado y arrepentido. Venzamos a Dios. Dejemos que Él cambie nuestro nombre, que cambie nuestro carácter. Este es el momento.
Que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Eterno Dios, qué maravillosa es tu palabra al adelantar todo lo que ha de ocurrir. No está a oscuras ante tu pueblo. Qué hermoso es pensar que desde ya tú nos garantizas una salvación que no depende de lo que yo haga realmente, depende de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Que todo lo que hagamos sea a partir de haber sido redimidos, perdonados, salvados por ti. Que es las cosas que hagamos que te agraden sea producto de aquel momento en que ya tú nos has salvado. Oh Dios, ayúdanos a entender estas verdades. El tiempo realmente es corto. Por favor, sálvanos. Cambia nuestros caracteres, cambia nuestros nombres. Ayúdanos para poder entender que solamente tú eres nuestra única oportunidad. Bendice a cada uno de los oyentes. Bendice a cada una de las personas que han de escuchar este mensaje, donde quiera que estén. Bendice sus vidas. Permite que puedan ya estar haciendo decisiones para la eternidad. Permite, Señor, que sus familias sean alcanzadas, que cuando vean los cambios en nuestras vidas, nuestras familias crean en ti. Oh Dios del cielo, hemos de dar el fuerte pregón por testimonio muy pronto. Necesitamos la lluvia tardía, necesitamos el sello, pero lo más que necesitamos es que tu Santo Espíritu reproduzca tu carácter en nuestras vidas. Por favor, te damos permiso para que tú lo hagas. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón como Jesús. Son favores que te pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente, hermanos amados. Por favor, si este mensaje usted cree que puede servir a un hermano, a un amigo, a quien sea, por favor, procuren compartirlo. Que Dios bendiga a cada uno. Acuérdense, en mi canal soy Ana Ramírez. Suscríbase, compártalo. Y si, bueno, que Dios haga el efecto en cada corazón. Bendición para todos y nos vemos próximamente.